cómo una constituyente, un nuevo marco institucional va a cambiar la realidad. Como constitucionalista custodio la Constitución. Me dejo convencer, tranquilos, denme buenas ideas, pero no es una idea tan abierta la que me pueda convencer, porque necesitamos ser muy cuidadosos y ojo con ideas que incluso puedan resultar en reversa. Si el presidente no ha tenido juego frente a las reformas, pues yo creo que podemos intuir que es muy posible que no tenga juego frente a esta constituyente. Muy buenos días, tardes o noches para toda la audiencia de Pulso. El día de hoy nos encontramos con la abogada Tania Luna, quien nos acompañará para hablar sobre la constituyente que ha propuesto Petro y que ha sido tan polémica en los últimos días. Entonces, Tania, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. No sé cómo te gustaría presentarte. ¿Cómo va todo? Mire, pues muy buenas tardes. Yo soy profesora de Derecho Constitucional y es un placer estar en esta jornada tan pedagógica para que podamos entender mejor. Vale, Tania, muchísimas gracias. Pues queremos empezar con un tema muy sencillo, con un concepto muy básico, y es que nos cuentes qué es la Asamblea Nacional Constituyente, en qué consiste y por qué se habla tanto de eso en estos momentos. Es muy importante que las personas entiendan que todos los países, las comunidades políticas, encuentran en el pueblo la capacidad de hacer una constitución, de crearla o de reformar una constitución existente. Hoy cuando hablamos de asamblea constituyente nos referimos a una posibilidad que da la Constitución de 1991 de reformar la actual Carta Política de 1991. Es un espacio que se puede convocar a través de una ley que dicta el Congreso de la República y que señalaría en qué temas, por qué periodo y durante cuánto tiempo, por supuesto, y estaría reunida para ese propósito, reformar la Carta del 91 o cambiarla incluso en su totalidad. Vale, Dania, y precisamente de eso se trata la segunda pregunta, y es, se ha hablado mucho del debate entre una Asamblea Nacional Constituyente que se convoque, digamos, por decreto o que se convoque de pronto por vías constitucionales, ¿no? Entonces, te queríamos preguntar cuáles son esos mecanismos que tiene el presidente para llamar a esta Asamblea Nacional Constituyente y en qué consiste cada uno. Pues algo muy importante, Camilo, es que cuando se dio todo el proceso de la Constitución del 91, el poder del pueblo estaba congelado. No había mecanismos para que el pueblo reformara la Constitución de 1886, que había sido reformada en 1957. En ese momento se da todo un estallido, si ustedes se acuerdan, a través de los jóvenes, muy después además de la muerte de Galán, que fue un momento, digamos, que golpea al país. Y claro, ante la ausencia de vías, lo que se da es este movimiento, insisto, informal, que termina transformándose en la Constitución del 91. En Colombia, la Carta Política puede reformarse de tres maneras. Se puede reformar mediante un acto legislativo, y acá pueden hacerlo vía iniciativa del Congreso de la República únicamente. Se puede hacer por referendo, que normalmente es una herramienta que utiliza mucho el Ejecutivo, y se puede hacer mediante una ley que convoca Asamblea Constituyente y que implica colaboración del Congreso de la República con el pueblo en Colombia. Entonces, algo muy importante acá es que cuando se habla de convocar a una constituyente vía decreto, pues tenemos que tener cuidado con las vías de hecho, porque esas no son las formas que establece el ordenamiento jurídico para hacerlo. Luego, entonces, hacerlo por fuera de la Constitución del 91 sería muy seguramente incurrir en un acto arbitrario. Y acá tenemos que tener mucho cuidado porque ya la Constitución del 91 nos da las reglas de juego que necesitamos para poder tratarla con cuidado y reformarla de ser el caso. ¿Cómo serían estos pasos a seguir para que se adelante una Asamblea Nacional Constituyente, teniendo en cuenta entonces la Constitución del 91? Si seguimos todos los pasos al pie de la letra, como lo reglamenta la Constitución, ¿cuáles son los pasos que debe seguir desde el momento en que se dice iniciemos con este proceso? El Congreso de la República debe promover una ley de convocatoria a Asamblea Nacional Constituyente. El presidente Petro ha publicado en X algunos temas que él considera deberían ir en esa ley. Esa ley debería tener esa temática. ¿Cuál es el temario que esa constituyente debería abordar? Se convoca a el Congreso de la República, dicta esta ley, entra a dictar esta ley con el temario respectivo, nos señalará cómo se compondrá la constituyente, por ejemplo, si se citarán elecciones para que los constituyentes sean elegidos, de qué colectividades políticas, cómo podemos dar garantías electorales, y también el tiempo de duración. La constituyente del 91 sesionó 4 meses, ¿sí? Pero los periodos constituyentes dependen de las dinámicas políticas de los países. Luego entonces, si esta ley se aprueba, para ser aprobada al interior de nuestro Congreso de la República, necesita contar con la mayoría de los miembros, tanto de Senado como de Cámara. Y la Constitución señala que debe aprobarse en 2 periodos consecutivos, ordinarios consecutivos.
En pocas palabras, y acá trayéndolo al juego político actual, pues le queda muy poco tiempo a este gobierno para poder cumplir con esas reglas de juego. Después de eso, la Corte Constitucional colombiana debe revisar, debe dar el aval, tanto que se haya cumplido con todos los requisitos de forma al pie de la letra, pero a su vez una regla que surgió desde la segunda reelección del presidente Uribe, que fue frenada, es que la Constitución no se sustituya, ¿cierto? Que los ejes centrales de la Constitución no se sustituyan. Por ejemplo, el Estado Social de Derecho. Por ejemplo, insisto, la libertad de expresión, la libertad de prensa, los derechos fundamentales desde diferentes lugares. Si la Corte termina avalando, esto va a votación del pueblo en Colombia. ¿Quieren realmente una constituyente, sí o no? Y la Constitución ordena, es una cifra altísima, que debe ser aprobada por una tercera parte del censo electoral vigente. Es decir, las reglas para hacer una constitución son complejas. En un estimado aproximado, ¿cuánto podría tardar todo este trámite? No para que se apruebe, digamos, la nueva Carta Magna, pero sí para que por lo menos se le dé luz verde a estos encuentros para formular la Constitución. Pues uno pensaría que es muy posible que esto pueda tomar por lo menos dos legislaturas, es decir, una legislatura, perdón, que está compuesta de dos periodos ordinarios al interior del Congreso de la República. ¿Sí? Acabamos de empezar una legislatura, pero esto apenas es una idea, ¿no? Es decir, el ministro Cristo llega como con esta idea de hacerlo al interior de la Constitución. El presidente Petro sigue hablando de esta idea, parece ser por fuera de la Constitución, llamando al pueblo quizá a movilizarse al interior de esta idea y a respaldarlo. Entonces parece que es todavía una idea muy difusa, ¿sí? Uno casi que pensaría que muy seguramente tendría que esperarse si se quiere empezar a tramitar, a mover bases políticas, pero estamos hablando de algo que podría extenderse más allá del año, que es lo que normalmente toma un acto legislativo simple. O sea que se podría hablar que lo que está en debate en el Congreso desde el momento en que inicia este proceso para una constituyente quedaría congelado, digámoslo así. Sí, sí, y ese es un poco el tema, digamos, no pueden haber dos vías. Nuevamente, el constituyente es quien hace la constitución. Si el pueblo lo asume a través de una asamblea constituyente, el Congreso ya no tiene esa competencia. Eso se le denomina como constituyente derivado, ¿cierto? Quien estaría haciendo esa constitución sería el pueblo a través de esa asamblea. ¿Qué cosas no puede cambiar una constituyente como la que se propone en este momento? Es decir, ¿hasta qué límites llegaría la creación de una nueva carta? Pues bueno, Camilo, nosotros tenemos un Estado en su estructura liberal. ¿Eso qué significa? Es un Estado que consagra la separación de poderes como elemento esencial, ¿cierto? Nosotros separamos los poderes, el poder ejecutivo, el poder de gobernar, el poder legislativo, que es el poder de hacer la ley, y el poder judicial, que es el poder de juzgar. ¿Sí? Cualquier cosa que amenace esa separación de poderes, pues entonces se considera un límite infranqueable que la Corte Constitucional podría detener. Recuérdense que cuando la Corte Constitucional en su momento detuvo la segunda reelección del presidente Uribe, lo hizo por esas razones, porque teniendo en cuenta la facultad nominadora del presidente, se podría presentar una concentración de poderes en el Ejecutivo. Mejor dicho, una vez la constituyente esté instalada, se abren una cantidad de temas y de posibilidades sobre los cuales tenemos que estar muy vigilantes y muy cuidadosos. ¿Con qué alternativas se cuenta en Colombia pues para abordar estos 9 puntos que plantea Gustavo Petro, que ahorita los vamos a mencionar, digamos, para otra dinámica en una pregunta posterior, pero ¿qué alternativas hay a una constituyente teniendo en cuenta lo que ha hablado Petro, como el derecho pues de los campesinos, como la garantía de la educación, toda esta serie de temas? Yo creo, Camilo, que es muy importante pensarnos acá que suena muy mal que las reformas no estén teniendo cabida y que el camino que veamos sería reformar la Carta Magna, la Carta de Cartas, ¿cierto? Que tiene las reglas de juegos de todos los colombianos. La pregunta que uno sería es por qué la Constitución es un obstáculo para esas reformas que el presidente defiende como las reformas del cambio. Y la respuesta que uno tendría que darle desde el derecho constitucional es que de ninguna manera es un obstáculo. Es que la garantía de derechos que el presidente quiere, como lo dice para el campesinado con la reforma agraria, ya existe en Colombia. Colombia, de hecho, tiene una constitución que la misma Corte Constitucional ha defendido como un marco especial para proteger al campesinado tan olvidado históricamente. La primera ley de reforma agraria en Colombia es la ley 200 del 36. Ha tenido múltiples reformas. El marco del 94 permite también la reforma agraria con la ley 160, pero además todo el proceso de paz permitió la reforma rural integral con el decreto 902. La Constitución no está en contra,
Si fuera una constitución que, no sé, cancela, no menciona al campesinado, no menciona el campo en Colombia, no menciona la igualdad, no menciona la vida, no menciona, yo le creo. Pero en este momento tiene una constitución que ya le da un marco para pensarse realmente las reglas particulares de la justicia, las reglas particulares del campo, las reglas particulares de la educación. Entonces, nuevamente, pareciera que hay que pensar más complejo, ¿sí? Y no se ve cuál es el enemigo dentro de la constitución que el presidente quiere atacar. Gustavo Petro, aunque ha sido un poco complejo entender cuáles son los cambios precisos que él quiere, él a través de sus redes sociales ya nombró 9 puntos que serían el objetivo a cambiar con esta Asamblea Nacional Constituyente. Entonces la dinámica es la siguiente, pues iremos nombrando punto por punto y desde tu experiencia, desde tu conocimiento, pues sería bueno debatir para saber si sí se requiere de pronto una constituyente para cambiar este tipo de temas o si por el contrario existen otras alternativas. Empecemos por la primera, él habla de que un objetivo con esta constituyente es garantizar inmediatamente el derecho universal a la educación. ¿Esto ya existe o sí es necesaria una constituyente para el tema? En Colombia existe ya el derecho a la educación, es un derecho y es un servicio público, se diferencia, es un derecho fundamental en los niveles básica, primaria y es fundamental progresivo en la educación superior. Ya hay una ley de gratuidad y ahora el tema no es que no le quieran dejar al presidente que la educación sea universal, es que Camilo hay que garantizar recursos para que las universidades públicas tengan los mejores músculos para poder materializar el derecho, músculos financieros y de todo tipo, pero también en coordinación con las universidades privadas. Ahí entraría, digamos, la reforma a la educación como una buena alternativa para mejorar esas falencias que tiene el sistema. Sí, y de hecho parte del escenario de la reforma, digamos, que se hundió, que no logró el objetivo, es porque tenía que ser concertada y en el escenario de concertación siempre se habló de que podía ser mejor. Y se habló también de la necesidad de pensarse siempre los derechos de cara a los balances fiscales, es decir, necesitamos poder garantizar su cumplimiento. Petro habla del nuevo ordenamiento territorial, es decir, ha hablado mucho de pronto dividir al país en regiones, contrario a los departamentos con los que ahora se cuenta. Me gustaría preguntarte, ¿esto sí requiere de una constituyente o de un cambio a fondo en la constitución o también se podría hacer por otras alternativas? Pues mira que este es un tema que atraviesa toda la historia de Colombia. Colombia tiene una historia de centralismo marcado que la Constitución del 91 intentó también matizar y atender a través de la creación de departamentos, de dar mayor autonomía también a los municipios, etcétera, ¿sí? Pero esta idea que tiene el presidente y para la cual él dice necesitamos una constituyente ya se está moviendo en el Congreso de la República. Es decir, hay un nuevo pulso que incluso aboga por el federalismo, por la vida y vigencia de las regiones como una nueva apuesta territorial. Para esto no necesitamos una constituyente, podemos necesitar un acto legislativo, que es una reforma a la Constitución. Eso toma tiempo. Y es quizá de los elementos más delicados que podemos tratar y que no necesariamente tienen que batirse por una constituyente. Más como se diría, más de un diálogo primero con las comunidades y con quienes integran estas zonas. Tal cual. Y de hecho el Congreso tiene una representación territorial. Esa es la naturaleza, por ejemplo, de la Cámara de Representantes. Entonces tienen representantes en este momento de los territorios para poder dar el debate. Tercer punto, hablamos de desarrollo económico y social de territorios excluidos. De pronto este es el más difícil de entender porque es muy ambiguo, muy amplio, pero en lo que se puede, ¿esto también requiere una constituyente o qué alternativas tiene? Pues a mí me sorprende ese punto, también lo veo como tú demasiado abierto, me gustaría entender mejor la propuesta, porque una de las grandes conquistas de la Constitución del 91 fue la cláusula del Estado Social de Derecho. En pocas palabras, Colombia debe inclinar la balanza siempre a favor de los desfavorecidos. Por eso en Colombia incluso hemos visto, por ejemplo, el tratamiento que reciben personas de escasos recursos económicos o incluso excluidos, ¿no?, de los recursos económicos para ser vinculados al sistema de salud. Y uno se preguntaría, bueno, ¿y qué pasa con las regiones excluidas? Pues pasa todo. Es decir, todo el modelo de Estado debería ponerse en movimiento para poder darles mejores herramientas. El punto anterior que tocabas, por ejemplo, de la mano de la autonomía fiscal, de mejores esquemas de cooperación, podría ser muy importante. Pero eso pasa por una ley, que es la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial. Estos dos puntos podrían estar unidos. Y en un contexto donde los recursos son escasos, por supuesto, pero que tenemos que ser muy creativos en términos, pues, de los ingresos que nos llegan del sistema de transferencias a las regiones, la corrupción que ha sido un mal que nos agobia y que tenemos que pensar realmente cómo mejoramos y atendemos de una vez por todas este flagelo, pero sin lugar a dudas ya hay herramientas para pensarlo. Como constitucionalista custodio la Constitución. Me dejo convencer, tranquilos, denme buenas ideas,
pero no es una idea tan abierta la que me pueda convencer, porque necesitamos ser muy cuidadosos y ojo con ideas que incluso puedan resultar en reversa, ¿cierto? O ideas regresivas de lo que ahora ya tenemos. Punto 4, profesora, reforma agraria. ¿Esto ya existe? ¿Qué avance tiene? Pues claro, ese es otro de los grandes temas que siempre nos ha conectado con el conflicto armado colombiano, y es el problema de la tierra, de la concentración de la tierra, la mala cuenta de los baldíos. Sobre esto, digamos, existe toda una política ya, nosotros tenemos jueces de tierras, recientemente instalados jueces agrarios, ¿sí? Insisto, un decreto de reforma rural integral, que es el decreto ley 902. Bajo esa misma idea, cómo una constituyente, un nuevo marco institucional va a cambiar la realidad. ¿Por qué no hacemos mejor el trabajo jurídicamente, socialmente, económicamente, para pensar más creativo? ¿Qué hacemos con lo que ya tenemos? Mejor dicho, yo creo ahí sí que la constituyente no es la solución, porque la actual constitución ya nos da el marco para hacerlo. Este quinto tema de pronto es uno de los que más cabida puede tener, de pronto por la coyuntura que se está viviendo, y es la adaptación a la crisis climática. Entonces, pues si bien se sabe que ya ha habido algunos fallos con respecto a este tema, pues fallos legales, fallos basados en esta constitución del 91, habría que hacerle ajustes a esta adaptación al cambio climático, a la crisis climática que se ve hoy en día. La constitución del 91 se dice es una constitución también ecológica, se dice que es una constitución verde, fue una constitución de avanzada en el 91 con la protección también de los derechos colectivos y del medio ambiente. En Colombia existen acciones como las acciones populares e instituciones que fueron creadas muy temprano, ¿sí? Para proteger también el medio ambiente en Colombia. Nosotros tuvimos además el primer Código de Protección de Recursos Naturales. Bajo esa misma idea, claro, uno podría hacer modificaciones diciendo que se protegerá o se tomarán medidas, pero ojo, la mayoría de tratados internacionales los hemos incorporado, algunos todavía generan resistencia en el Congreso, pero esto podría tratarse, por supuesto, con diálogo político y con una reforma constitucional, como lo sería un acto legislativo. O sea, realmente la pregunta es si necesitamos una asamblea, ¿por qué necesitamos una asamblea? Ese podría ser un punto a pensar dependiendo del contenido que le diera el Ejecutivo. Tenemos el punto sexto y séptimo, que los voy a agrupar también en una sola, y es reforma a la justicia y reforma política. Pues entendemos que la reforma política fue algo que dio mucho de qué hablar tan pronto Petro llegó al gobierno, se intentó debatir, pero entonces, ¿qué futuro se le ve a la reforma política y de la justicia a través de un mecanismo como lo es la constituyente? Pues mire, Camilo, que la reforma política y la justicia son como unas cenicientas que siempre las llevan al baile en cada gobierno, ¿no? Es decir, ellas salen siempre. Hemos tenido cantidad de iniciativas en uno y en otro lado, y ya hemos tenido reformas políticas y ya hemos tenido reformas a la justicia. Entonces, uno tendría que ver el contenido de esas reformas, de esas apuestas, porque nos estamos tropezando acá con los pilares, de los pilares más fuertes en la constitución política. En materia política, nosotros tenemos en Colombia estatuto de la oposición. Creo que eso es algo, ha sido algo que, digamos, que de manera virtuosa ha aportado al esquema político. Usted ha visto que el segundo en votación del presidente entonces empieza y asume, ¿no?, la posibilidad también de tener un cargo en Senado. A su vez, el mismo esquema se repite en el nivel local con las alcaldías. ¿Sí? El escenario de oposición que siempre le permite a la oposición articularse y presentar sus reparos ante las decisiones de gobierno. Entonces la pregunta es, ¿qué queremos lograr con la reforma política? ¿Y por qué necesitamos hacerla por asamblea constituyente? Dependerá del contenido, ¿sí? Y con la reforma de la justicia sí que tenemos que tener cuidado, insisto, porque, mejor dicho, podemos perder en el camino garantías judiciales, ¿cierto? Siempre hemos tenido como el sueño de una supercorte que va a resolver todos los problemas, pero en Colombia ya tenemos, digamos, un número suficiente de cortes, y creo que vale la pena pensarse es cómo atendemos la justicia para los ciudadanos y para las empresas, para todas las personas que acuden a ella, además porque sigue siendo un sistema que agoniza, es decir, que padece de lentitud, que resulta complejo, confuso, un sistema que parece para los abogados únicamente, pero mire que eso no requiere de una constituyente. Hablamos de una reforma a la justicia, pero también de cómo se va a ver el perdón judicial y la verdad judicial, el perdón social, para esta paz definitiva de la que tanto ha de hablar Petro. Nos comentaba ya pues que en el pasado, en la Constitución del 91, se tuvieron en cuenta algunos grupos armados, pero no todos los grupos armados en general, y menos con las complejidades de ahora. Entonces, pues, ¿qué se opina al respecto de este tema? Puede ser un espacio, insisto, para que se dialogue y se incluya en la misma Constitución a esos otros grupos que no están incluidos.
pero al mismo tiempo hay que tener en cuenta que el perdón tiene límites y que además se basa en ejercicios sociales más profundos que van más allá del derecho. Entonces, también el tema de que sea la Asamblea la que nos permita perdonar totalmente y olvidar, pues va en contravía de un marco de derecho internacional de los derechos humanos que muy seguramente frenaría no solo la Corte Constitucional colombiana, sino también la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y si bien ya hablamos de que pues ya tocamos los 9 puntos, para usted, digamos, ¿cuáles serían esas necesidades que en este momento tiene la Constitución o cuáles serían verdaderamente temas de debate para plantear una constituyente en caso de que sea necesaria? La Constitución tiene 33 años de historia, más de 50 reformas en su historia, es decir, ella ha atendido modificaciones que se han gestionado y adelantado al interior del Congreso de la República. La Constitución es como una suerte, insisto, de marco que nos da las reglas de juego. Por ejemplo, en el fútbol no se toca el balón con la mano, salvo que uno sea el arquero. Luego entonces, con esas reglas tan amplias, nosotros podemos desarrollar esto a través de las leyes. Lo que yo siento es que el presidente a su vez considera que el pueblo que respaldó su mandato no está siendo escuchado ni está siendo tenido en cuenta por el Congreso de la República. Y por eso precisamente quiere un organismo que esté quizá por encima del Congreso de la República para reformar la Constitución. Lo que debemos entender es que si tomamos las reglas de juego de la Constitución del 91, es el Congreso el que nos permitiría llegar a esa Asamblea Constituyente. Si el presidente no ha tenido juego frente a las reformas, pues yo creo que podemos intuir que es muy posible que no tenga juego frente a esta constituyente. Lo que viene ahorita son estos vientos, ¿no?, que suenan y que le dicen hay que salir a las calles o hay que buscar la manera de que esta constituyente llegue, y creo que tenemos que estar muy vigilantes. Yo no soy partidaria de una reforma de la Constitución del 91. Yo creo en soluciones más creativas y creo en sentar a todos los actores que pueden dar respuestas de políticas públicas. Yo creo que el derecho y el marco correcto lo tenemos. Si cambiamos nuestra Constitución y tenemos un nuevo texto debajo del brazo, vamos a cambiar la realidad social colombiana. Yo creo que es más compleja que eso. Bueno, ¿qué pasa si el presidente no opta por esta vía legal, digámoslo así, esta vía democrática, esta vía de pasar el proyecto por el Congreso, sino que pues no lo ha dicho, pero en un caso hipotético él pueda llegar a decretar, digamos, una Asamblea Nacional Constituyente o puede llegar a tomar una decisión autónoma con respecto a este proyecto? Pues estaríamos enfrente de una vía de hecho, porque nosotros en Colombia, los poderes públicos, el presidente en el Ejecutivo, el Legislativo con el Congreso, el Judicial con los jueces, solo pueden tener el lenguaje que les da el derecho. Entonces, el presidente debería poder vehiculizar la reforma constitucional atendiendo las reglas de la Constitución en Colombia. Si lo hace con un decreto, pues ese decreto podría ser demandado por los ciudadanos ante los jueces, ¿sí? Y acá hay que tener mucho cuidado, activaría muy seguramente la competencia de la jurisdicción de lo contencioso administrativo en el Consejo de Estado, o en caso de que se sigan las vías regulares, pero se salten procedimientos al interior del Congreso, activaría la competencia de la Corte Constitucional Colombiana. Pero un escenario más delicado es que cuando no se cumplen las reglas de la Constitución se pueden generar estallidos, ¿cierto?, revueltas populares, complejidades que yo creo que pues, son muy peligrosas y muy riesgosas también para nuestro mundo político. Lo estamos viviendo en Latinoamérica, ¿cierto? El golpe de Estado, intento de golpe de Estado en Bolivia, los problemas que ha tenido también Ecuador con el sistema carcelario penitenciario, mejor dicho, es decir, un momento donde hay muchas cosas que se están moviendo a nivel político y donde yo creo que hay que ser respetuosos y responsables también, responsables del manejo de los micrófonos, del uso de X, de las redes sociales, etcétera, porque los ciudadanos merecen un debate mucho más consciente, un debate mejor, con mayor pedagogía y con mayor conocimiento. Pues esperamos volvernos a ver en una ocasión y que esto, en caso de que marche, pues marche de la manera más democrática y más legal posible. Perfecto. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y por la importancia de este espacio. Vale, a usted, profesora.